Hermanos, un maestro posee varias herramientas para enseñar de una manera eficaz. Un buen maestro no siempre va a utilizar los mismos métodos, los mismos recursos, las mismas estrategias. Y un buen maestro tampoco habla de la misma forma a todas las audiencias. Un buen maestro sabe cómo adaptar el contenido y la enseñanza para lograr el propósito que tiene en mente. En los evangelios vemos que Jesús es reconocido como el maestro, maestro de maestros, el maestro por encima de todos. Pero, ¿cuáles fueron los métodos de Jesús? Piensen conmigo por un momento en cuáles eran los recursos o las herramientas con las que Jesús enseñaba. Algunas veces, por ejemplo, vemos que el Señor utilizó proposiciones claras y directas. Jesús nos dijo mandamientos que sucedían a esas palabras como consecuencia. Lo hemos visto en Marcos, cuando el Señor dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esa es la proposición. ¿Cuál es el mandamiento que viene como consecuencia? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo, por otro lado, también recurrió a los milagros para traer diferentes lecciones, y eso también lo hemos visto en el Evangelio según Marcos. ¿Recuerdan la sanidad del paralítico? Que era más fácil decir: hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Y Cristo nos dijo allí cuál era el propósito de ese milagro: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Los milagros entonces también servían, entre otras cosas, a un propósito de instrucción. Era una manera con la que Jesús explicaba. Y por así decirlo, los cuerpos enfermos eran las personas que iban a ser objeto, que se iban a convertir en un símbolo en ese momento del poder y la gracia del Señor. El Señor Jesús también hizo uso de analogías o símiles memorables. Hemos visto también eso en el Evangelio según Marcos. Él dijo que el médico viene para atender a los enfermos, y luego se comparó a sí mismo con un médico. El Señor Jesús nos va a hablar más adelante en el Evangelio de la amputación de una extremidad o un miembro que nos es motivo de tropiezo. El Señor va a hablar del camello y la aguja y la comparación con qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios, entre otros ejemplos. En otras ocasiones vemos a Jesús enseñando directamente con citas de las Escrituras. Por ejemplo, al hablar del matrimonio, al hablar de ese diseño de Dios desde un principio, al hablar del mandamiento de Dios que está por encima de todos, que es el amor a Dios. Y entre esos métodos de enseñanza figura uno que a lo largo de las edades ha quedado guardado de una manera especial o grabado en la conciencia del pueblo de Dios. Y con esto me refiero al uso que Jesús hace de las parábolas. Las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son un tipo de enseñanza en el que se utilizan cosas como símbolos para apuntar o designar un significado más profundo que aquel que las palabras comunican por sí solas. Nosotros tenemos en nuestro lenguaje muchos símbolos que funcionan de esa manera. Decimos algo, pero nuestra palabra en realidad tiene más profundidad. Es un símbolo para decir algo que es mayor. Así funcionan las parábolas. Son un lenguaje compuesto de símbolos comunes y corrientes, al menos para las personas de la época del Señor,
pero tienen el propósito de apuntar fuera de ellas, de apuntar a realidades celestiales. Símbolos comunes, símbolos terrenales, pero son como flechas que están apuntando hacia realidades celestiales. De esta forma, la semilla, vamos a ver, no es una simple semilla. La tierra no es solo tierra, y así sucesivamente. Y debido a este carácter espiritual que tienen las parábolas, algunos terminan especulando de cada elemento que encontramos en ellas, pero esto es algo innecesario. Y por la misericordia de Dios, tenemos aquí la interpretación inspirada de lo que esta parábola quiere decir. No va a ser así más adelante en otras parábolas. Pero una de las claves que vamos a ver aquí es que nuestros oídos necesitan estar calibrados para recibir la palabra de Dios y entenderla. Y parte de la manera en que hacemos esto es siguiendo las pistas y los grandes temas de los que el Señor Jesús nos habla aquí. Y recuerden que el tema principal ha sido el reino de Dios. Eso ha sido la predicación de Jesús. Jesús nos va a hablar de la naturaleza y el poder de ese reino. Jesús nos va a hablar del efecto distintivo sobre el corazón del hombre que tiene la palabra del reino. Jesús nos va a hablar de las implicaciones universales del reino de Dios, un reino que se va a extender para alcanzar a todas las naciones. Esos van a ser algunos de los temas que más resaltan en estas parábolas. Y en la parábola de hoy en particular, la parábola del sembrador, surgen algunas preguntas. ¿Por qué Jesús, hermanos, no le explica a la multitud cuál es el significado de la palabra? Y sin embargo, Jesús decide explicar la parábola a los que estaban más cerca de él. ¿Por qué Jesús decidiría hablar con parábolas, en primer lugar? ¿Y qué significa esta parábola? Vamos a ver este pasaje entonces en 3 encabezados. En primer lugar, voy a hablar de cuál es la razón por la que el Señor habla en parábolas. ¿Por qué Cristo hablaría en parábolas? En segundo lugar, vamos a ver cuál es el carácter espiritual de las parábolas, el carácter espiritual de las parábolas. Y en tercer lugar, vamos a considerar cuál es el significado de esta parábola. En primer lugar, entonces, la razón por la que el Señor habla en parábolas. Segundo, el carácter espiritual de las parábolas. Y en tercer lugar, el significado de la parábola que tenemos aquí, la parábola del sembrador. Pensemos primeramente en la razón, y para acercarnos a la razón por la que el Señor habla en parábolas, necesitamos ver primero lo que está pasando en esta escena. Se nos dice en primer lugar que otra vez comienza Jesús a enseñar junto al mar, y vemos que esa ha sido una constante. El Señor está en movimiento, entra, lo último que vimos es esas confrontaciones con los fariseos, con los escribas, y luego otra vez vuelve a salir acerca del mar y empieza a enseñar. Otra vez se repite que hay mucha gente, hay una multitud reunida escuchando en tierra, y esa multitud parece seguir creciendo. Pero ahora el escenario es un tanto distinto. Hay tanta gente allí que ahora el Señor hace uso de la barca para enseñar desde el mar a los que están colocados o se posicionan en tierra. Tenemos un cambio en esa escenografía. Y esa barca, ese pequeño detalle que encontramos en el pasaje, va a ser un escenario en donde el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra va a hacer milagros y va a declarar verdades eternas. La enseñanza ahora consistía en algo bien conocido por las multitudes. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, hay una siembra, hay diferentes tipos de terrenos, hay un sembrador, y en aquel tiempo la forma en la que se sembraba es que la persona aventaría la semilla.
Iría caminando, aventando las semillas. Tenían un pequeño bolsillo de donde las sacaría y las iría aventando. Y dependiendo del tipo de suelo, habría un efecto diferente. Las causas que afectarían la semilla también serían familiares para la multitud. Este sería un tema muy común para ellos, una sociedad que dependía grandemente de la agricultura. Pero ¿qué quería decir todo esto? ¿Por qué el Señor mencionaría 3 terrenos en los que no se da esa semilla, o se da de forma superficial, y solo uno en el que esa semilla termina por dar fruto? Y algo misterioso es también cómo es que esa planta podía dar un fruto tan abundante. Porque el Señor aquí escala los creces de esta cosecha diciendo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y no hay cosecha en esta tierra que pueda dar algo así. Esto es algo especial y Jesús está resaltando esto. Las cosechas de esas personas en el tiempo del Señor no darían un fruto tan abundante. Jesús está resaltando algo allí de cómo va a funcionar el reino. Y vamos a encontrar ese tema, hermanos, porque el reino, Jesús nos va a decir, ha entrado de una manera velada. Empieza de una forma muy pequeña, como una semilla, y de repente crece exponencialmente. Para la multitud sería evidente que Jesús no estaba dando un tratado de agricultura, que ese no era el propósito, que el Señor estaba comunicando verdades más grandes, más profundas, utilizando esos símbolos. Pero ¿cómo entender esto? Los discípulos se encontraban en la misma disyuntiva, y cuando vieron el momento oportuno, estaban solos con Él, le preguntaron al Señor cuál era el significado de la parábola. Y creo que nosotros hubiéramos reaccionado de la misma manera. Señor, ¿qué querías decir con eso? ¿Cuál es el mensaje? Hemos oído que tú hablas del reino, hemos visto los milagros, pero ¿qué significa esto de la siembra y la semilla y esos 4 terrenos? A esto el Señor responde diciéndoles cuál es la razón por la que habla en parábolas y distingue entre 2 grupos. Vean por favor el versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hay una doble audiencia entonces, hay 2 grupos que contrastan aquí. Unos son los discípulos y el Señor les dice: a vosotros, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Y por otro lado, el Señor nos habla de los que están fuera. Y ya habíamos visto una distinción más o menos similar o analógica a esta, cuando la familia del Señor va a buscarlo y el Señor había dicho: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y ahora ese pequeño grupo que rodeaba al Señor, Jesús les está diciendo: a ustedes les es dado saber estos misterios del reino de Dios, pero a los que están fuera les voy a hablar por parábolas. ¿Qué privilegio tenían los discípulos entonces? Un privilegio glorioso, un asiento en la primera fila para escuchar misterios escondidos desde la fundación del mundo, para escuchar cómo Jesús estaba explicando la manera en la que Dios estaba obrando en el cumplimiento de los tiempos. Los discípulos eran los recipientes que Dios había escogido de esas verdades eternas, el misterio del reino de Dios. Esa es la enseñanza o la forma en la que Jesús está resumiendo la enseñanza que da por medio de las parábolas, el misterio del reino de Dios. Esa es la revelación que traía Cristo, el reino que Dios había prometido desde un principio, el reino que parecía haberse frustrado cuando
Satanás, por su astucia, hizo caer a nuestros primeros padres en desobediencia, en rebelión. Un reino que Dios empieza a recuperar utilizando a Israel, mostrando sus propósitos en una nación y en la venida de Jesucristo. El reino que Jesús mismo reclama, el dominio de Dios sobre todas las naciones. Pero ese reino el Señor nos va a enseñar. Ha venido de una manera velada, en el sentido en que su efecto comienza sobre el corazón de las personas y va creciendo poco a poco y va avanzando en la oposición. El misterio del reino de Dios, que el mismo rey venía de manera humilde, y así como venía de manera humilde para morir en rescate por los suyos, de la misma manera el reino iba a entrar así, poder en debilidad, gloria en medio de la persecución. Pero Jesús distingue ese otro grupo, los que están fuera, y que había para ellos una enseñanza velada, una enseñanza con símbolos. Y las palabras que Jesús dice allí, hermanos, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, vienen del profeta Isaías. Hemos visto algo de esto, cómo el Señor Jesús utiliza las palabras de los profetas. Isaías, capítulo 6, vean por favor el versículo 9. Después de que el Señor llamara al profeta y purifica sus labios para darle esta comisión, Isaías 6:9 nos dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué Jesús citaría esa porción? Hay varios propósitos. Por un lado, el Señor nos está diciendo que la razón por la que Él habla en parábolas es por juicio. Hay juicio para esa nación. Están rechazando la revelación que Cristo está trayendo. Lo hemos visto de una manera dramática cuando los escribas que habían venido de Jerusalén empiezan a decir que el poder de Jesús venía del demonio. Y hay un juicio correspondiente para eso. Hay un juicio que resuena con la voz de los profetas y con la comisión que tenía Isaías. Jesús, hermanos, también tenía un oficio profético. ¿Qué hacía el profeta? Denunciaba al pueblo, decía: este es el juicio que va a venir por la desobediencia, y presentaba por otro lado también cuál era la promesa, cuál era el mensaje de esperanza. Así Jesús para unos iba a ser olor de vida. Ahí estaba la evidencia con sus discípulos que querían escuchar, querían aprender, querían obedecer. Y por otro lado, los que estaban fuera, olor de muerte para ellos. Pero la razón entonces es juicio para los que estaban fuera. Dios juzga a los que endurecen su corazón, y una manera en la que se mostraba ese juicio es que a ellos no se les iba a revelar el misterio del reino de Dios. Jesús no les iba a explicar de esa manera. Jesús no les iba a decir cuáles eran las verdades detrás de esos símbolos. Y por otro lado, las parábolas nos enseñan también que hay gracia para los discípulos. A unos el Señor les está revelando, a otros no. Juicio para unos, gracia para otros, los que estaban recibiendo la revelación especial de Dios, y aquellos que la recibían de una manera o en una medida en la que nadie la había recibido anteriormente. Porque Jesús dice en otra porción de los evangelios que esas son las cosas que muchos de los profetas y de los sabios habían anhelado escuchar, habían anhelado entender cuál era el misterio del reino de Dios. Y ahora esto es lo que Él les estaba revelando
a sus discípulos. Entonces, las parábolas tienen un doble propósito: juicio para los que han endurecido su corazón y no quieren oír la palabra de Dios, y gracia para aquellos que con una disposición humilde dicen: Señor, enséñame. De esto podemos tomar una aplicación. Dios continúa resistiendo a los soberbios y dando gracia a los humildes. Ese es un principio que permanece para siempre. Hermanos, ¿nos damos cuenta del privilegio que recibimos en la palabra de Dios? Hoy, todos los que estamos aquí presentes podemos leer el significado de esa parábola. Podemos leer esa explicación que Cristo da, y esa es una evidencia de la gracia y la misericordia de Dios. Sobre todo, si esta es la palabra de la que nos apropiamos, de la que decimos: esto es para mí. Yo no vine a oír lo que va a decir el predicador para fulanito. Yo vine a oír lo que va a decir el predicador para mí. La palabra es para mí. Qué privilegio, hermanos, hemos recibido en que Dios nos revele esos misterios a nosotros y los haya dejado escritos en su palabra, con todo y la explicación que tenemos en esta parábola. Con eso entendemos entonces cuál es el propósito o la razón por la que Jesús hablaba en parábolas. Repito, juicio para los que estaban fuera, para los que habían endurecido su corazón, y gracia para los que con corazón humilde recibían la palabra de Dios. Ahora me gustaría que pensemos en el carácter espiritual de las parábolas, que es mi segundo punto, el carácter espiritual de las parábolas. Y digo eso porque el Señor les pregunta inmediatamente después: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esas palabras son importantes porque nos recuerdan el tipo de mensaje que predicaba Jesús y sus implicaciones. Hay al menos dos razones por las que el Señor dice estas palabras antes de darnos la explicación de la parábola. En primer lugar, esta parábola refleja temas en común con las otras parábolas. Y por eso el Señor puede decir: ¿cómo pues entenderán todas las parábolas? Porque hay temas cruciales aquí que el Señor va a estar repitiendo. Sabemos eso entonces por las preguntas de Cristo. Si no sabían bien esta parábola, no iban a entender bien las demás. Pero caso contrario, ¿qué es lo que pasaría si ellos entendían bien esta parábola? Por consecuencia, entenderían también las demás. Los temas que encontramos aquí nos ayudan a entender las demás parábolas. Y el tema principal, he dicho ya, es el reino de Dios. Y los otros temas tienen que ver con la forma en la que ese reino ha venido, la forma en la que ese reino se manifiesta, hace inserción en este mundo, demuestra su poder. Solo Dios puede ver los corazones de los hombres. Y solo en uno de los 4 terrenos vemos fruto espiritual, ese fruto enorme, producto del poder de Dios. Así es el reino. Empieza de una manera pequeña, obrando en el interior del corazón. Empieza de una manera invisible, pero su fruto es con creces y no puede quedar escondido. El Señor va a resaltar en la próxima porción que vamos a ver eso de que el reino de Dios, obrando en el corazón del hombre, no puede quedar escondido. Entonces, esta parábola tiene temas en común con las demás. Eso nos enseña su carácter espiritual. Pero en segundo lugar, todas las parábolas, al igual que todas las palabras de Jesús, han de recibirse espiritualmente. ¿A qué me refiero con esto? Hemos de recibir la palabra de Dios espiritualmente. Y esto no es misticismo, hermanos. Las parábolas nos recuerdan que debemos acercarnos a la palabra de Dios con una disposición especial. En otras palabras, este no es cualquier libro. Podemos leer otros libros y entender muchas cosas. Hay ciertas reglas que usamos al leer otros libros, que usamos al leer la Biblia.
pero la Biblia es distinta, su mensaje es distinto. Y uno de los requerimientos para que podamos entender la Biblia es un requerimiento espiritual, o déjenme ponerlo en otras palabras, un requerimiento moral. Hay muchos otros libros para los que no se necesita humildad para leerlos. Muchos otros libros en los que no tengo que preparar mi corazón y orar porque encuentro que hay en mi vida una mala disposición, un corazón en el que todavía queda rebelión y que se quiere oponer a Dios. Pero al momento de acercarnos a la Biblia, no lo hacemos como con cualquier otro libro. Los discípulos son un ejemplo de esto, un ejemplo malo por un lado y un ejemplo bueno. Hay una ambivalencia en los discípulos. Los discípulos no mostraron un entendimiento muy claro respecto al reino de Dios, y el Señor en el Evangelio se los va a estar recordando. ¿Cómo aún no entienden? ¿No recuerdan cómo multipliqué los panes? Por ejemplo, más adelante en el Evangelio según Marcos, el Señor va a decir algo así. Sus oídos no estaban bien calibrados, bien afinados para entender el mensaje del reino. Y por eso el Señor dice al final de la parábola, el que tiene oídos para oír, oiga. Y por su explicación vemos que eso de oír es un acto muy importante. En un momento lo vamos a considerar, pero se repite mucho. Por eso digo, hermanos, que las parábolas tienen un carácter espiritual. Hay que oírlas, hay que recibirlas, hay que atenderlas con una disposición diferente. Humildad, atención, estar concentrados, recibirlas de parte de Dios para poder entenderlas. Déjenme insistir en esto, el carácter espiritual de las parábolas. En este momento hay varias audiencias aquí. Hay personas que son creyentes y hay personas que no son creyentes. Los no creyentes podrían leer la explicación de Cristo, podrían leer el pasaje y decir, está muy claro. Sin embargo, no entenderlo en su corazón, no entender realmente lo que el Señor dice, con todo y la explicación. ¿Por qué? Por el problema moral, por un problema del corazón. A eso me refiero con el carácter espiritual. Déjenme resumirlo así. En primer lugar, tenemos que recibir con fe estas palabras, porque en estas parábolas encontramos la palabra de Cristo. Entonces, el carácter espiritual podemos resumirlo, en primer lugar, hay que recibirlas con fe. Son la palabra de Cristo. En segundo lugar, hay que recibirlas con humildad, porque nos hablan del misterio del reino de Dios, un misterio oculto desde tiempos eternos, revelado progresivamente por los profetas, y un misterio que se manifiesta en Cristo. No es cualquier cosa lo que estamos recibiendo. O sea, hermanos, son las últimas palabras que Dios tiene para la humanidad. Por eso hemos de recibirlas con humildad. En tercer lugar, hemos de recibir también estas palabras con gratitud. ¿Por qué? Porque han sido acomodadas a nuestro lenguaje. Piensen en eso. Qué maravilla que el Señor Jesucristo quiere explicar los misterios del reino de Dios con peras y manzanas, acomodando el lenguaje, acomodando las verdades, sin afectar del carácter de esas verdades, para que nosotros podamos recibirlas y entenderlas. Y en un medio, hermanos, en el que estas verdades se quedan grabadas, la semilla, los terrenos, los diferentes efectos sobre el corazón, además de la explicación que Cristo nos da aquí. Hemos de recibirla o recibirlas también entonces con gratitud. Fe, humildad y gratitud. Esa es la forma en que se recibe un mensaje espiritual. En tercer lugar, hermanos, mi tercer punto, veamos ahora sí el significado de la parábola. ¿Cuál es el significado de la parábola? La parábola
en lugar de ser llamada la parábola del sembrador, porque el sembrador aparece primero y luego ya no aparece, ha sido llamada por muchos la parábola de los terrenos o la parábola de la semilla, por ejemplo. Pero en resumen, lo que nos presenta es cuál es la respuesta o efecto, un efecto variado que tiene la palabra del reino sobre los corazones de los seres humanos. ¿Cuál es la respuesta o el efecto que tiene esa palabra sobre el corazón del hombre? Vamos a analizar entonces cada uno de esos 4 escenarios y con eso terminamos. El sembrador claramente es el que predica, es el que lleva la palabra. El Señor nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra y por consecuencia la semilla o el evangelio o el mensaje de Cristo es la palabra. Y vamos a detenernos en cada uno de esos terrenos. En primer lugar, versículo 15, y estos son los de junto al camino. Recuerdan que el Señor dijo, vienen las aves y se llevan la semilla que había caído en ese terreno. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, en ese símbolo, los pájaros son aquí el enemigo. Satanás viene, no quiere que la palabra sea entendida, no quiere que la palabra permanezca en el corazón, y en cuanto se siembra, llega él, enseguida, nos dice el lenguaje aquí, y la arrebata, la quita para que las personas no la entiendan. ¿Cuál es la aplicación aquí? Hay una guerra justo cuando se predica la palabra. Y eso tiene mucho que ver con el tema del reino. Ya lo veíamos en una porción anterior, cuando Cristo dice que primero había que atar al hombre fuerte para quitarle sus bienes. Hay una guerra al momento de la predicación. Satanás quiere oscurecer el entendimiento. Satanás quiere distraer al pecador. Satanás quiere provocar el olvido de la palabra. Y eso, hermanos, en el día del Señor, en el momento de la predicación. Así, hay personas que pueden escuchar el mejor de los mensajes, la mejor predicación, y no quedar afectadas por la palabra. Entran, oyen, salen, ¿y qué pasó? Cero. Así como entraron, así salieron. Si ustedes les preguntaran, ¿qué oíste en la iglesia hoy? ¿Quién sabe? Algo dijo el predicador de que tenemos que portarnos bien. Algo así fue lo que entendí. La oyeron, pero el efecto fue nulo. Entra por un oído, sale por el otro. Pero el Señor nos habla de otros terrenos. Veamos el segundo. Los que fueron sembrados en pedregales, versículo 16. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Oyen la palabra, la reciben, y no la reciben de cualquier manera, la reciben con gozo. ¿Hemos de recibir la palabra con gozo? Por supuesto. Esto da temor, hermanos, ver que hay personas que pueden recibirla con esa clase de actitud y entender que al final esa palabra no va a producir fruto. La aflicción llega a mostrar que la palabra no había hallado a un corazón bien preparado para recibirla. Y el pecador al final se aparta. No había barbecho en esa tierra. No había lugar dispuesto para la palabra. ¿Qué aplicación tomamos de esto? La respuesta externa de una persona al escuchar el mensaje del Evangelio puede ser intensa, puede ser efusiva. ¿Significa eso necesariamente que la persona ha recibido realmente la palabra? No, puede ser que sí, puede ser que no. Se necesita tiempo para que eso se demuestre.
Pero se trata de una respuesta superficial, una respuesta que el Señor dice que es de corta duración. Y dicho sea de paso, la tribulación o la persecución llegan tarde o temprano. Entonces estás yendo a una iglesia cristiana. ¿Y qué pasó con las tradiciones que te enseñaron nuestros padres? ¿Y dónde dejas a María? Y la persona lleva quizás, no sé, un mes asistiendo a la iglesia, está escuchando, está recibiendo con gozo, está entendiendo, y se da cuenta que su familia se opone, que hay otras personas que empiezan a rechazarla, que empiezan a hacerle burla, y se aparta. ¿Han visto a alguien así, hermanos? Alguien que se da cuenta de su necesidad, se goza al oír del Evangelio, ve algo de la hermosura de las promesas que Dios ofrece, pero luego se percata que desde que empezó a oír con atención la palabra, las cosas no le están, lo pongo entre comillas, yendo muy bien. No, es que desde que empecé a ir a la iglesia, tuve un accidente, me quedé sin trabajo y un montón de situaciones. Y después, el resultado, se aparta. En tercer lugar, los que fueron sembrados entre espinos, versículo 18. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos también oyen, dice el Señor, pero su corazón se llena de una mundanalidad, deseos por las cosas de este mundo, las pasiones de este mundo, que ahoga la palabra y al final no da fruto. ¿Qué aplicación tomamos de esto? El mensaje del reino se opone a una atención desordenada por los afanes de este siglo. El mensaje del reino se opone al amor al dinero y a la codicia. Y vean, hermanos, que hay muchas personas que caen en este tipo de condición, que pueden oír la palabra, pero dicen, no, estoy muy ocupado, tengo que seguir en mi trabajo, esta es una etapa muy importante para mi vida, y ya no voy a ir a la iglesia, el lugar en donde escuchaba la palabra. En el corazón en el que hay esto, la palabra no haya cabida. ¿Cuántos son los que dicen? Está muy bien todo eso, pero en este momento necesito estabilidad. Yo no me puedo dedicar al Señor ahorita, tengo muchas cosas que hacer. Quizá a lo mejor ya que esté más grande, ya que sea una persona jubilada, ya que no tenga nada que hacer, entonces voy a empezar a ir a la iglesia, los que fueron sembrados entre espinos. Pero por último está el terreno en el que hay fruto, los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes son ellos? Versículo 20, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Oyen, pero la manera en que se va a distinguir ese oído es que al final la palabra va a dar fruto, la reciben y dan fruto con creces. Su respuesta a la palabra es genuina, es una respuesta del corazón. Y creo que podemos decir que lo que caracteriza esa respuesta es que persevera. Si de alguna manera podemos resumir entre todas las evidencias de salvación que hay en las Escrituras, creo que podríamos decirlo así: el verdadero cristiano es aquel que persevera. Déjenme terminar entonces con algunas aplicaciones finales. En primer lugar, las respuestas que Cristo menciona son representativas del tiempo de Cristo, pero también del nuestro. Seguimos viendo las mismas reacciones cuando se predica la palabra. Seguimos viendo 4 terrenos. Seguimos viendo que en la mayoría de los corazones esa palabra no da fruto. Pero en los que da fruto es una obra maravillosa, es una obra de la gracia de Dios. En segundo lugar, hermanos, podemos esperar que la obra de llevar la palabra sea difícil. 3 no la reciben, 1 sí.
Y así se va a ver en un sentido, en proporción. Podemos intentar llevar la palabra a muchas personas, pero va a haber dificultad. Vamos a encontrar corazones duros. Y debemos orar por eso, que sea Dios quien are esa tierra, que prepare los corazones. Podemos esperar dificultad al llevar la palabra y por eso debemos orar, que sea Dios el que prepare el corazón. En tercer lugar, Cristo nos revela con esta parábola algunas de las principales cosas que estorban los corazones de los hombres. Y vemos algo interesante, que muchas veces no se trata de los pecados escandalosos de este mundo, lo que estorba las almas, sino el temor a las personas, el terreno pedregoso, temor a la persecución, temor al rechazo, una tensión excesiva por cosas que son legítimas en este mundo, nuestro trabajo, nuestra familia, por ejemplo, el dinero, el uso correcto del dinero, una tensión excesiva por los afanes de este siglo, afanes con los que tenemos que lidiar, que son parte de nuestra vida, pero una tensión excesiva en eso. Podemos esperar, encontrar esas mismas cosas, encontrar esos estorbos. Y hermanos, hay una manera en la que tenemos que ser sabios para saber cómo aplicar la palabra de Dios cuando estamos hablando con una persona, para hablar a su corazón. Cuando se levanten esos ídolos en específico, saber cómo llevarlos, qué compartirles de la palabra en ese momento para hablar a ese problema, a ese pecado en particular. En cuarto lugar, y ya casi termino, hay que estar muy agradecidos porque Dios nos ha dado corazón para recibir esa palabra. Hemos dado fruto y eso es un privilegio inestimable, algo que no hemos producido nosotros. Por último, en esta anatomía que encontramos del corazón, en esos 4 terrenos, considera y piensa con pronombres personales. ¿Cuál ha sido mi respuesta al mensaje del Rey, al mensaje de Jesucristo? ¿Cuál es mi respuesta? Y sea en el caso en el que te encuentres, te puedo decir, mi respuesta al final va a ser la misma. Vuelve a oír con atención la palabra de Dios y vuelve a oír con atención la palabra de Dios y sométete a ella, obedécela. Y quiera el Señor seguirnos llevando, hermanos, para que nuestras vidas reflejen esos creces con los que el reino de Dios obra en los creyentes, produciendo mucho fruto. Amén.